Los focos iluminaban el plató con una intensidad casi teatral. Era sábado por la noche y el programa Fiesta prometía ser, una vez más, ese rincón impredecible donde se cruzan egos, emociones y verdades a medias. Pero lo que nadie esperaba aquella noche era que una presencia silenciosa, elegante pero firme, terminaría robando todo el protagonismo. Rosario Moedano, prima de Rocío Carrasco, sentada en el sofá del centro, preparada para soltar lo que llevaba años callando. Y no precisamente con filtros. Antes de que empiece el bombazo de hoy, te lanzo un reto. Si te encantan los salseos, los dardazos televisivos y los secretos que nadie se atreve a contar, dale like a este vídeo y suscríbete ya mismo al canal. Aquí no se nos escapa ni un drama, ni una mirada envenenada. Y tú no te lo puedes perder. Activa la campanita y prepárate, porque lo de hoy es de película. Desde que comenzó la docuserie de Rocío Carrasco, el clan Moedano ha vivido una especie de guerra fría. Declaraciones cruzadas, indirectas en revistas, exclusivas dosificadas y silencios que gritaban más que las palabras. Pero Rosario, a diferencia de otros miembros de su familia, había optado por mantenerse al margen durante mucho tiempo. Su estilo era otro, más contenido, más prudente. Pero aquella noche, algo cambió. Y lo hizo en directo, ante millones de espectadores. La entrevista arrancó con tono suave, incluso amable. Emma García, con su estilo contenido y mirada escrutadora, lanzó las primeras preguntas con guante blanco. Rosario, ¿cómo estás viviendo todo esto desde tu lugar? Y Rosario, con una media sonrisa, contestó con calma. Yo llevo mucho tiempo viviendo en silencio, pero llega un momento en el que callar también es mentir. Esa frase fue como un anticipo, una premonición. Y la redacción del programa, que ya se olía que la noche podía traer oro, empezó a tensarse. Los redactores miraban los móviles, los directores se pasaban notas. En redes sociales, el nombre de Rosario empezaba a asomar en los primeros trending topics. Pero todavía no había llegado el plato fuerte. Todo se disparó cuando Emma, quizás sin imaginar la tormenta que se venía, preguntó de manera directa. ¿Te sentiste traicionada por Rocío Carrasco cuando decidió hablar en televisión sin contar con su familia más cercana? Rosario respiró hondo, se recolocó el vestido, y entonces, con una mirada fija y sin levantar la voz, soltó el zasca más elegante, y a la vez más demoledor, que se ha oído en televisión en mucho tiempo. Traicionada no, pero me sentí utilizada. Porque cuando a una familia se le señala sin que se le dé la oportunidad de hablar, eso ya no es relato, eso es manipulación. Y perdona que lo diga así, pero ya está bien de que se nos haga responsables del dolor ajeno, mientras otros se lucran con sus propias heridas. Silencio en el plató. Emma se quedó congelada durante unos segundos. Nadie decía nada. Los colaboradores intercambiaban miradas, sabiendo que aquella frase iba a estallar como dinamita en todas las redacciones del país. Las cámaras enfocaron a Rosario, serena, tranquila. Ni una lágrima, ni un grito. Solo una verdad afilada lanzada con precisión quirúrgica. Ese fue el primer zasca. Pero no sería el último. A los pocos minutos, como era de esperar, se conectó en directo con un colaborador en el backstage. Al parecer, alguien del entorno de Rocío Carrasco estaba viendo el programa y había enviado un mensaje a la dirección. No todo es lo que parece. Rosario sabe muy bien por qué no se la mencionó en la docuserie. Que no vaya ahora de víctima. Y con esa frase proyectada en pantalla, Rosario reaccionó sin pestañear. Pues si saben tanto, que den la cara. Porque lo de enviar mensajitos en off es muy fácil. Lo difícil es sentarse aquí, como estoy yo, y hablar sin guión. Porque cuando uno cuenta su historia por capítulos, con música de fondo y sin derecho a réplica, lo que hace no es justicia, es negocio. Zas. Otro más. Y este, aún más punzante. El plató ya hervía. Los teléfonos de producción ardían. Algunos colaboradores intentaron intervenir, suavizar, reconducir. Pero Rosario no estaba para medias tintas. Se notaba que había llegado al plató con las ideas claras y los puntos sobre las íes. Entonces, una colaboradora habitual del programa, cuyo nombre no mencionaremos, pero cuyo pelo es tan rubio como su forma de meterse en todos los fregados, intervino, diciendo: Rosario, ¿no crees que es injusto que critiques a una mujer que ha pasado por tanto dolor? ¿No deberíamos tener más empatía con Rocío? La respuesta fue inmediata. Empatía no es aceptar que te pisen. Empatía no es quedarte callada mientras te retratan como si fueras parte del problema. Y empatía también la merecemos los demás, los que hemos sido callados, ninguneados o directamente borrados de la historia familiar.
porque Rocío no es la única que ha sufrido. Lo que pasa es que otros no vendemos nuestras penas por capítulos. Boom. En redes, la cosa era ya un incendio forestal. Clips del momento circulaban por TikTok. Twitter estaba desbordado y hasta en Sálvame Limón habían hecho un avance con el rótulo: Rosario le para los pies a Rocío. Ya está bien de jugar con el dolor. A partir de ese instante, lo que ocurrió fue una mezcla de tensión, espectáculo y verdad sin filtros. Rosario comenzó a hablar de los momentos en los que intentó contactar con Rocío, de los silencios inexplicables, de los desplantes que había recibido su madre, Rosa Benito, y de cómo toda una parte del clan familiar había sido convertida en villanos sin defensa. Me duele lo que ha pasado. Claro que me duele. Pero me duele más que se utilice el feminismo como escudo para no aceptar que también se puede hacer daño desde el otro lado. El dolor no justifica todo. Y sobre todo, no justifica convertir a tu familia en un decorado de fondo que solo aparece cuando interesa. Esa frase fue otra bomba. Y el plató ya era una olla a presión. Emma intentaba avanzar con la entrevista, pero era como intentar detener un tsunami con una sombrilla. Rosario ya había roto el dique. Ya no había vuelta atrás. Lo que empezó como una entrevista contenida, se había transformado en una especie de ajuste de cuentas televisado, elegante pero sin contemplaciones. Y lo más potente de todo era la forma, sin gritar, sin teatralizar. Solo con hechos, con silencios que hablaban más que las palabras, con frases medidas que cortaban como bisturís. Pero el momento más impactante de la noche llegó al final, cuando Emma le preguntó: ¿te duele haber perdido el vínculo con tu prima? Rosario se quedó unos segundos en silencio. Miró al suelo. Respiró hondo. Y entonces, sin dramatismos, dijo: no se puede perder algo que ya no estaba. Cuando hay cariño, se encuentra la manera. Pero cuando todo se reduce a conveniencia, a estrategia, a guiones, entonces no hay vínculo, hay guión de Netflix. Y así, con esa frase demoledora, Rosario se levantó, abrazó a Emma y se marchó del plató sin mirar atrás. El público aplaudió. Algunos colaboradores se quedaron con la boca abierta. Y en los pasillos de Mediaset, más de uno sabía que esa noche cambiaría muchas cosas. Porque más allá del show, de los zascas y del titular fácil, Rosario había puesto sobre la mesa algo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a decir: que en medio de tanto relato televisado, hay familias reales, heridas profundas y verdades silenciadas. Y claro, como era de esperar, a las pocas horas llegó la reacción del entorno de Rocío Carrasco. En un comunicado breve pero tenso, dejaron caer que lamentamos que Rosario Moedano utilice un plató para atacar, cuando siempre ha tenido línea directa con Rocío si hubiera querido hablar. Las puertas siguen abiertas, pero no para el espectáculo. A lo que Rosario, fiel a su estilo, respondió desde su cuenta de Instagram con una simple imagen, una foto en blanco y negro de su infancia, abrazada a Rocío Carrasco, y un texto que decía: cuando no se puede hablar sin que todo se convierta en ruido, a veces el silencio también se convierte en un grito. Yo ya he hablado. Que cada uno mire dentro. Las redes estallaron de nuevo. Lo que no se vio en cámara, y que solo algunos testigos del plató pudieron contar después, es como el ambiente, tras la marcha de Rosario, quedó absolutamente enrarecido. No había música, no había risas. Solo un silencio denso, cargado de electricidad, como si todos supieran que algo irreversible había ocurrido. Emma García, siempre elegante en la conducción, trató de dar paso a la publicidad con profesionalidad, pero su mirada traicionaba cierta incomodidad. No era para menos, acababan de vivir una entrevista histórica. Pero detrás de las cámaras, la tensión era todavía más palpable. Un redactor del programa, con el pinganillo aún encendido, escuchaba como desde el control de realización gritaban que había que recolocar el contenido del segundo bloque. Lo previsto para después, una conexión con una influencer que iba a hablar de sus retoques estéticos, se fue al traste. Ya no importaba nada. Todo el contenido editorial de la noche iba a pivotar en torno a Rosario y su incendiaria intervención. Mientras tanto, en los camerinos, Rosario permanecía aún sentada, tomando un vaso de agua, acompañada por una estilista que no paraba de mirarla con una mezcla de orgullo y asombro. Nadie le hablaba. No porque no quisieran, sino porque temían romper ese momento tan íntimo. Esa calma post-huracán. Rosario no lloraba, no se mostraba alterada. Solo parecía satisfecha. Había soltado un peso que llevaba años arrastrando. Y es que, aunque mucha gente desconozca el detalle, Rosario Moedano ha vivido desde pequeña en una especie de tierra de nadie emocional.
Siempre a la sombra de figuras más mediáticas, más polémicas o más vendibles como Rocío Carrasco, Rosa Benito o incluso su tío Amador, ha tenido que luchar con uñas y dientes por construir su propio espacio. Ser la sobrina de no ha sido fácil. Y menos cuando ese de es Rocío Jurado, uno de los iconos más grandes de la historia cultural española. Su carrera como cantante, por ejemplo, ha estado constantemente salpicada por comparaciones injustas. Si triunfaba, era porque llevaba el apellido. Si no, era porque no tenía suficiente talento. Un doble rasero que la ha perseguido durante años. Y lo mismo ha ocurrido con su vida personal. Cada paso, cada decisión, cada silencio, era interpretado, juzgado o directamente manipulado en función de lo que pasaba en la familia Carrasco. Todo eso, todo ese cúmulo de injusticias silenciosas, explotó de forma refinada pero contundente aquella noche en fiesta. Porque más allá de lo que se dijo en el plató, lo que Rosario transmitió, con su tono sereno y sus palabras afiladas, fue una reivindicación de su derecho a contar también su parte del relato, sin que la llamen oportunista, sin que la acusen de aprovechar el momento. Porque el momento, como bien dijo ella, me lo han quitado tantas veces que ya solo me lo puedo dar yo. Una frase que resonó especialmente entre los espectadores que, desde casa, comentaban en redes como si de una final de Eurovisión se tratase. Twitter ardía. Algunos aplaudían la valentía de Rosario, celebraban su temple, su control. Otros, por supuesto, la acusaban de remover la herida, de aprovechar el foco. Pero lo que nadie negaba es que había sido un momentazo televisivo de los que ya no se ven, sin necesidad de gritos, sin trajes estrafalarios, sin lágrimas impostadas. Rosario no buscó el aplauso fácil. No lloró, no dramatizó, no se hizo la víctima. Y precisamente por eso impactó más. En ese momento, también hay que destacar el papel de algunos colaboradores que, tras el impacto inicial, trataron de descomprimir la situación. Uno de ellos, con tono conciliador, comentó: «Creo que hoy hemos escuchado a una Rosario que llevaba tiempo queriendo hablar. Y lo ha hecho con elegancia. Pero también creo que esto abre la puerta a que haya un acercamiento, si es que las dos quieren». A lo que otro, más cínico, respondió entre risas: «O abre la puerta a que el próximo sábado venga Rocío Carrasco a contestarle, y nos hagamos de oro». La frase cayó como una piedra en un estanque. Porque aunque era en tono de broma, contenía una verdad incómoda. El dolor familiar se ha convertido, para bien o para mal, en un activo televisivo. Y todos lo saben. Rosario, sin embargo, no parecía estar jugando a ese juego. O al menos, no con las reglas habituales. Lo suyo no fue un ajuste de cuentas buscando audiencia. Fue una especie de catarsis en directo. Un ya está bien que, aunque suave en la forma, fue devastador en el fondo. Y es que cuando alguien que siempre ha estado callado decide hablar, el estruendo es más fuerte que el de los que llevan años gritando. Por eso esa entrevista se convirtió en tendencia nacional. Por eso los portales del corazón se llenaron de titulares como Rosario revienta el relato de Rocío Carrasco o el clan moedano resucita con voz propia. Pero lo más interesante de todo, y quizá lo más triste, es que este testimonio de Rosario no provocó llamadas. No hubo mensajes conciliadores esa noche. Ningún gesto de acercamiento. Todo lo contrario, desde el entorno de Rocío Carrasco, se filtró a un periodista que no era el momento ni el lugar. Un clásico. La típica frase que esconde el verdadero pensamiento: «Nos ha estropeado la narrativa». Y aquí entra otro punto delicado. ¿Cuántas narrativas familiares se han vendido como verdad única? ¿Cuánto se ha manipulado bajo el paraguas del «yo también he sufrido»? Rosario no negaba el dolor de Rocío. No cuestionaba su historia personal. Pero sí ponía en tela de juicio el uso selectivo de ese dolor. Y esa es la gran diferencia. Ella no dijo todo lo que cuenta Rocío es mentira. Lo que dijo fue: esa no es la única verdad, y la nuestra también importa. Y eso, en un panorama mediático como el actual, donde los testimonios se construyen como series de televisión, es casi un acto de rebeldía. Rosario desafió el guión. Y eso se paga. Pero también se gana. Porque desde aquel plató, sin necesidad de música épica ni edición emocional, ganó el respeto de muchos que la veían como una figura secundaria, como una parienta más. Esa noche se convirtió en protagonista. Y no porque lo buscara, sino porque se lo ganó. ¿Y tú, qué opinas? ¿Tiene razón Rosario en destapar esta parte de la historia? ¿Está harta de que el relato de Rocío Carrasco sea el único que se escuche? ¿O ha cruzado una línea al airear todo en directo? Déjalo en los comentarios, queremos leerte.
Y si te gustan estos salseos sin filtros, con información, con tensión y con personajes de verdad, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita, que esto no ha hecho más que empezar. Porque en este mundo del corazón, cada silencio esconde una historia, y cada historia puede acabar en el plató más inesperado.